Bienvenidos a todos a una nueva Reacción. Estamos ya esperando la final de Eurovisión y ya han pasado las dos semifinales y se han elegido todos los países que van a formar parte de esta gran final este próximo sábado. Sin lugar a dudas, una de las sorpresas de este año ha sido la presentación de España con la canción Zorra, rompiendo absolutamente con todos los estereotipos desde la cantante, la puesta en escena y por supuesto la letra. Empezamos diciendo, wow. Obviamente es una canción tremendamente pegadiza con un ritmo muy ochentero. Ya de entrada, la canción es diferente porque en pleno 2024 tú no te esperas un ritmo ochentero en un concurso de esta magnitud como es Eurovisión, ¿no? No te lo esperas. Ya de por sí ya es rompedora por allí, por este ritmo ochentero que tiene. Segundo, la escenografía. La escenografía me gusta mucho porque tiene unos tintes como muy oscuros y como la silueta de Mary encerrada dentro de una cerradura habla muchísimo de esa falta de libertad que tenía o que tiene muchas veces pues la mujer. Y se trata de esto, ¿no? De ese grito reivindicativo de lo que pudo haber pasado ella en algún momento, o de lo que pudiste haber pasado tú, o de lo que pude haber pasado yo por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces es lo que trata de decir la canción. Mira. Esto del cubo es como una especie de cárcel. Si tú te das cuenta, está bien pensada la escenografía. O sea, si tú te pones a leer la canción, te das cuenta, ¿no? Que es como el empezar de una mujer que está como encerrada, ¿no? Y esa cerradura y esa especie de cárcel, ese cubo como con rejas, y de repente, pues, se levanta, ¿no? Es como salgo y cuento lo que me está pasando sin importarme lo que tú pienses de mí, ¿no? Ahí va el mensaje. Sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Tienes que prestar atención muchísimo a la letra. Si no la conoces, pues léela y ahí te vas a dar cuenta de frases que son duras y que son ciertas. En muchas ocasiones son muy ciertas. Ahora bien, a nivel vocal, tengo que decir que la canción tiene unas tonalidades que son muy sencillas de cantar y que Mary va pues muy justa. Muy justa, de hecho. Ella se estuvo preparando vocalmente, pero Mary, si tú te fijas ahora, a medida que va pasando la canción, está como un poquito calada, es decir, tiene como imprecisiones dentro de las notas. El fuerte de la canción de España, no quisieron mandar a una cantante espectacular a concursar. Lo que quisieron es mandar un mensaje a través de la música y que se escuchara en toda Europa, que se escuchara en todo el mundo. ¿Qué es suficiente? Para mí no es suficiente porque yo siento que además del mensaje y la música, pues tiene que haber alguien enfrente que realmente me impacte. En este caso, no me siento impactada por la performance de Mary. De ninguna manera, no me siento impactada por eso. Me impactan otras cosas. Me impacta el vestuario, me impacta la letra, me impacta los bailarines, o sea, me impactan las imágenes, pero no la canción en sí, ¿no? Ya sé que no soy quien tú quieres. Te das cuenta, está como calada. Es decir, fíjate, si es tan sencilla la canción y tú calas las notas, fíjate cómo vocalmente tú estás, ¿no? Está muy justa, está muy bajita vocalmente para defender cualquier canción. No brilla por su técnica vocal. O sea, yo supongo que su preparador vocal ha tenido que trabajar muchísimo con ella para poder llegar, digamos, a este punto, ¿no? Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Si tú te fijas en la letra, es como, yo sé que a ti no te gusta, yo sé que a ti te desespera mi forma de ser, yo sé que a ti te desespera pues mi naturaleza, ¿no? A ver, es cierto, es un mensaje real, es un mensaje que las mujeres estuvimos sufriendo durante muchísimo tiempo y en España pues muchísimo, hasta el día de hoy. Tú te encuentras con pueblos donde todavía las mujeres te miran por la mirilla para ver a qué hora tú llegas. Si estés llegando a las 5 o 6 de la mañana, pues ya al otro día eres el Vox Populi del pueblo. O sea, todavía al día de hoy, en el 2024, se sigue viviendo esta situación en España. Entonces, comprendo que Mary saque este canto reivindicativo y que todas las mujeres estemos a favor de esto. Pero no creo que sea una canción para Eurovisión. Yo creo que es una canción para escuchar en la radio, para que salga por todos lados, pero me choca que esté en Eurovisión, ¿no? Me choca un poco. Cambiar por ti me da pereza. Mira. Estoy en un buen momento. Es pegadiza. Solo era cuestión de tiempo.
Es una canción muy pegadiza, es una canción que perfectamente si tú cierras los ojos te puede llevar a tiempos más antiguos, ¿no? A los 80 te puede llegar ahí, es muy de eso, ¿no? En cuanto a la coreografía, pues ella está pues centrada en el escenario, no tiene grandes movimientos. Imagínate si con esa debilidad vocal tú le metes más cosas y más coreografías, para ella sería inviable cantar la canción. De hecho, ayer en el ensayo, yo la estuve siguiendo, en el segundo ensayo de la canción, Mary perdió el tempo de la canción. Evidentemente no se estaba escuchando bien porque inclusive hasta tuvo que parar para poder seguir y ya meterse en el tempo, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, si le pasa esto a un día de presentarse en la semifinal, todavía está yendo de tempo, a mí me preocupaba esto, pero no, mira, lo ha defendido, ha tenido sus momentos bajos y altos durante la performance, pero lo ha defendido. No se ha equivocado, digamos, en el tempo, ¿no? Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. La gente está muy enganchada con la canción. La canción tiene pues millones y millones de reproducciones en Spotify. La verdad es que ha sido una canción exitosa. Nadie le quita el éxito de la canción. Nadie le quita que sea un buen mensaje. Gente que se ha llevado las manos en la cabeza porque la canción dice zorra. Y zorra, claro, es un insulto. Es un insulto que está pues muy metido en esta sociedad en España, ¿no? Se conoce muchísimo. O sea, si te dicen eso, considérate algo malo. Porque eso no es nada agradable, no es nada bueno que te digan una cosa así, pero hubo una época, ahora no lo escucho tanto yo, pero hubo una época que esa palabra la tenían aquí en la punta de la lengua y te lo soltaban, pues porque sí, de cualquier manera y por cualquier cosa, ¿no? En este caso, y hablo de este caso, además tampoco no es una cosa que sea, vaya que explícita como las canciones que tú escuchas de reggaetón, que tienen un vocabulario que no se puede agarrar por ningún lado y no se puede escuchar, no, en este caso es un insulto, es una palabra que hace referencia a llamar a una mujer de manera muy despectiva, en un insulto bastante negativo, y ya está. El resto es un mensaje como diciendo que ya no le importa lo que la gente tenga que decir de ella, que ella vive su momento, que está en un buen momento, ¿no? Algo sola, soy la zorra. Escucha. Si me divierto, la más zorra. Atención. Se alargo y se me hace de día. Escucha tú. Hay gente de distintos países del mundo con lenguas completamente diferentes. Resulta que todos se saben la parte de soy más zorra todavía. Inclusive lo refuerzan escribiéndolo. Esa es otra de las cosas. No solamente es a través de la voz. Se refuerza el mensaje cuando tú lo escribes. Eso es una estrategia que existe aquí, inclusive hasta en YouTube, que se refuerza muchísimo más el mensaje cuando la gente lo puede hasta leer. Pues hasta han tenido este detalle de poner el mensaje, ¿no? Ha conectado con la gente, esto es real. ¿Qué le va a servir esto para llegar a una buena posición en la final? No lo sé, pero lo cierto es que con la gente, con los pueblos, con la gente de a pie, pues ha conectado. Cuando consigo lo que quiero, Tienes coros muy sencillos, es decir, la parte vocal es muy sencilla y como es tan sencilla, es cantable para todo Dios. Todo el mundo puede cantar esta canción. Ahí está también el éxito de la canción. Que todo el mundo, que tú, yo y el de más allá lo pueden cantar. No es una canción complicada. Entonces, pues eso también pues suma más gente todavía. Y es pegadiza, suma más gente. es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo. Aquí lo que ha pasado es que además los planos son bastante raros. En algunos planos, por ejemplo, esta imagen, ¿por qué grita la gente? Es porque ellos dos se quitan los pantalones. Ellos dos vienen como para hacia adelante del escenario y hacen truc y se quitan los pantalones. Y por eso la gente grita. Pero la cámara la enfoca nada más a ella y se pierde ese momento que es un momento de ¿vale? O sea, la canción trata de incomodar un poquito. Al que lo vea, trata de incomodar, porque son cosas que todavía al día de hoy, en pleno 2024, todavía hay gente pues, que se horroriza de este tipo de cosas. Entonces, está como un poquito como para incomodar a quien no está a favor de todas estas cosas, ¿no? O de este discurso, digamos, ¿no? Entonces pasa eso, que por momentos con los planos se pierden detalles que eran importantes que se vieran, ¿no? Entonces, claro, yo lo sé porque ya lo vi 500.000 veces desde Benidorm Fest. Pero claro, la gente que no lo vio y lo está viendo ahora conmigo no sabe que ellos en un momento dado se quitan los pantalones. No se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento.
Aquí le bajan toda la carga de, digamos, de baterías, percusiones. Tiene una base como de sintetizadores y ella cantando por encima. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Es muy 80, es tremendamente 80 la canción, chicos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Ya te digo, la gente estaba cantando, coreando la canción, gente que no habla en español, pero se la han estudiado para ese momento. Se han aprendido la letra y supongo que se han aprendido hasta el significado de lo que quiere decir. No se intentaba, o ella no intentaba, que esto se convirtiera como en un himno para las mujeres, de ninguna manera. Se ha presentado pues sus experiencias, sus sentimientos, se ha escrito la canción y se ha presentado en Benidorm Fest. La gente la tomó, las mujeres la tomaron como un himno, como algo que realmente nos representa, ¿no? Porque es verdad que hay muchas vivencias de este tipo, hay muchas mujeres que se han sentido así en algún momento. Pues esas mujeres agradecen que salgan este tipo de canciones. Aunque para mí la canción no está para presentarse en una Eurovisión. Para mí una Eurovisión pues es algo muy gordo. Una Eurovisión tiene que ser algo como muy ¡guau! Que te deje impactado, como por ejemplo puede ser Chanel. Chanel me parece una Eurovisión espectacular. Chanel me parece que si hubiera presentado en otro momento, con otra circunstancia política, Chanel hubiera sido la ganadora. Yo la veo así. Porque lo que hace esa chica, y ya la vamos a reaccionar un día, lo que hace esa chica no es ni medio normal. Es decir, es la canción, es el baile, es a nivel vocal. Es decir, está tremendamente preparada. Y yo creo que España tiene gente que está tremendamente preparada, con muy buenas canciones y con muy buenas voces, como para llegar a Eurovisión, ¿no? Ahí está el tema, que la gente como que no está de acuerdo. Y yo un poquito también, ¿eh? Escucha. Pues fíjate, esta parte de postal. Fíjate, esta parte es la parte más complicada de la canción, que tampoco es complicado, pero es lo más difícil a nivel vocal que tiene Mary por hacer, ¿no? Y esto es un do de la quinta octava, la de la cuarta octava, ¿no? Entonces esta escala, esta escala a ella le costaba. De hecho, en las anteriores presentaciones la escuchas desafinar en estas escalas, ¿no? Se ha preparado bastante para poder hacer esto, pero así y todo estamos muy bajitos, pero muy, muy bajitos. Que tenga posibilidades de conseguir una buena ubicación, ya no sé qué decirte. Con Eurovisión tiene que ser algo muy evidente para que tú digas, va a ganar. Y puedes tener tus preferidos. Yo, por ejemplo, Irlanda me parece una puesta en escena impactante, que te quedas... Porque no se suele escuchar mujeres que hagan este tipo de juegos con bandas ventriculares y con pues growl y con música tipo metal, ¿no? No se suele escuchar en Eurovisión este tipo de cosas, este tipo de voces. Y ha sido muy impactante, inclusive la puesta en escena con la ouija y todo. Pues mirar Irlanda, pues muy impactante, ¿no? Pero capaz que este tipo de mensaje cala más en la sociedad y las llevan a ganar, pues no lo sé. Ahí ya no lo sé. La gente se... Madre mía, cómo se mueve. Madre mía, con media coreografía de la que hizo ese muchacho ahora me tienen que llevar a mí al hospital. Tienen una fortaleza física, vamos, así. Yo soy una mujer real. Me gusta. Y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacarte, habrás metido en un tag falsa y una zorra de postal. A ese ahora soy una zorra de postal, dice. Y si te fijas, si te vas fijando a medida que va pasando, de la oscuridad que había en el principio y la jaula con la cerradura y todo, es como que cada vez se va iluminando y levantando y abriendo, que es lo que quieren hacer ver. Como que la mujer salió adelante, la mujer rompió las cadenas, la mujer puede hacer, decidir, decir, hablar y, bueno, lo que le dé la gana, como tiene que ser. Y los colores y el dorado, ¿no? Brillando. Es un momento brillante, ¿no? Otra de las cosas que rompe Mary en la puesta en escena es que no estamos hablando de una jovencita de 20 años, ¿no? Entonces, claro, para ella también fue una sorpresa poder meterse en Eurovisión. Ha sido una sorpresa, porque pues había gente también que también estaba preparada o con canciones pues potentes o también más actuales, refrescantes, pero mira, la gente ha decidido que sea Mary la que peleará por España, ¿no? ¿Ves?
Y se sube como al podio. Estoy en un buen momento. ¡Hala! Solo era cuestión de tiempo. Muy rojo todo. Mira, me gustan los motivos, la escalera y todo como muy de España los colores. Voy a salir ¿Ves? a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Ella también interacción con el público, deja al público cantar, pide al público que por favor se levante, que canten, que aplaudan. Es decir, genera una interacción con el público. Esto también es muy importante. De hecho, la parte de Y más zorra todavía no la canta ella. Pone el micrófono y la gente es la que hace ese coro en todo el estadio, que habrá sido monumental esa parte. Estoy en un buen momento. Mira la gente. Destruida por dentro. Eso sí, es súper elegante, Mary. Es una mujer súper elegante, súper bien vestida, tiene un pelo maravilloso. Está muy plantada sobre el escenario. A ver, también hay que pensar, chicos, el momento de estar allí frente a tantas miles de personas. Vamos, tiene que ser heavy. No sé si ella esperaba que todo esto le sucediera, pero tiene que ser una cosa muy heavy. Yo, bueno, mira, le deseo lo mejor. Sé que lo han hecho con la mejor intención. Sé que es un mensaje para todas las mujeres. No me parece una canción espectacular como para ir a Eurovisión, pero la gente ha decidido que fuera ella la que peleara por España. Y mira, si está ahí, pues hay que apoyar. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. La gente después ha pasado a la voz de cabeza, que es lo más inteligente que ha podido hacer, porque si se pasa al 2-5 y está al borde de que quiebre, ¿no? Si lo llega a pasar de repente al belting. O sea que inteligentemente haces una voz de cabeza y el tal, lo terminas en belting, que eso es una forma sana de terminar la canción y no solamente sana, una forma segura de terminar la canción, ¿eh? Muy emocionada. Bueno, España. La gente la apoya, chicos, la gente le gusta y desde aquí también la vamos a apoyar, por supuesto que sí, es nuestra representante. Ha conectado. A veces pasa que no es la mejor canción que te puedas echar a la cara, pero por la forma de ser de ella, por el mensaje, por alguna razón, Mary ha conectado con la gente, la Nebulosa ha conectado con la gente, no solamente en España, sino que fuera, donde están todos los países ahí mezclados de diferentes idiomas y la apoyan y también lo gozan. Si no llega a obtener un buen lugar, pues mira, queda la experiencia, queda el haber pasado por allí. Ya puedes decir que has podido estar en la final de Eurovisión 2024 y nada, le deseamos lo mejor a todos los participantes, que gane el mejor.